Shabbat Shalom, ¿cómo estás? Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos en esta hermosa jornada de Día del Reposo, de fiesta con el Eterno. Mi nombre es Edo y como representante de esta comunidad hebrea de estudiantes de Torá vamos a compartir una nueva porción que está terminando hoy. Es la número 6 de la Torá, que se llama Toldot, palabra que en plural, que en singular se dice Toldá y significa generación o descendencia o crónicas, y con esa palabra es con la que comienza la porción esta semana en el versículo 19 del capítulo 25. Son tres capítulos que definen el árbol genealógico del pueblo del Eterno, y aquí se consolida se empieza a consolidar la identidad de Israel, la cual en porciones siguientes vamos a estar estudiando como unidad, como individuo. Hasta aquí en Génesis lo que vamos a ver son individuos hablando con el Eterno, guiados por el Eterno, mandados, transformados y convertidos en las columnas de lo que va a ser el pueblo o el pueblo santo escogido del Padre Eterno. Vamos a meternos ya en la porción. Estamos en los albores del noveno mes del calendario hebreo. Estamos en el mes noveno, estamos en el tercer cuarto día y estamos disfrutando de un mes lleno de luz y de milagros. Vamos a hablar un poquito de él. Vamos a hacer el resumen de la porción y vamos a apreciar la riqueza que tiene. Hay mucha información que hemos compartido en tópicos, en videos dentro del canal que podés consultar sobre esta para allá. Hay por lo menos 3 y la demás información la vamos a tratar de transmitir en estos próximos 30-40 minutos para que edifiquemos más nuestro conocimiento al respecto del Eterno, conozcamos más nuestra personalidad y trabajemos mejor en la rectificación y el progreso de elevación de nuestra conciencia. La porción inicia en el capítulo 25, como les he mencionado, y arranca con la denominación: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, algo así dice el primer versículo, ya lo vamos a leer. Y viene la cronología del proceso de búsqueda, embarazo y gestación, y finalmente el momento en que nacen los primeros hijos de Isaac y Rebeca. Estos son particularmente gemelos. Uno de ellos es mayor, Esaú, y el menor se llama Jacob. La Torá va a describir un perfil, va a hacer un currículum de ellos y va a concluir el capítulo 25 con un evento trascendental para la vida de ambos hijos o de estos dos muchachos, pues el mayor va a ceder los derechos de primogenitura, los va a cambiar por un plato de lentejas, una comida que estaba preparando Jacob y que él hábilmente negoció con Esaú, aprovechando la oportunidad y la necesidad de su hermano mayor. El capítulo 26 habla de Isaac en medio de la ciudad filistea de Gerar, tratando de sobrevivir a la hambruna. Por consejo y directiva del Eterno Dios, él se tuvo que quedar a mostrar, comprobar, corregir y recuperar los pozos que su padre Abraham había abierto y que los filisteos habían cerrado. A su vez, el Eterno, por esta obediencia y en mérito de Abraham, lo va a bendecir al 100%. Él va a ser el único que va a producir y se va a enriquecer en esa temporada. Finalmente, los filisteos, al ver semejante poderío, prefieren hacer un pacto de paz antes que formalizar una enemistad, cosa que en el tiempo no va a durar. Ya lo vamos a charlar brevemente al respecto. El capítulo 27 y el 28 son con los que va a culminar esta porción, donde Isaac, la Torá anuncia que está viejo de años, centrado de años, tiene la vista nublada, habla de ceguera, y él necesita hacer la bendición al primogénito, por lo cual convoca a Esaú y le pide simplemente aquello con lo cual Esaú lo conquistaba, que es un manjar con
alguna presa de la cual él cazaba. Entre medio, la madre o la esposa de Isaac, la madre de estos muchachos, Rebeca, sabe que el mejor postulante para esa primogenitura no es Esaú, sino Jacob, por lo cual lo hace disfrazar, vamos a usar esa palabra, para asemejarse a Esaú y convencer, engañar a Isaac para que éste suelte la bendición de la primogenitura, la cual es dada y en gran manera. Al regreso de Esaú, Esaú estalla en gritos, en enojo, en ira, al punto tal de que al no tener esta bendición, solo consigue 2 o 3 palabras de su padre como bendición, y lo que se genera en su corazón es una ira que busca la muerte, procura la muerte de su hermano. Finalmente, la Torá concluye con la sugerencia de ambos papás de Jacob de que él se vaya a la tierra de la parentela de su madre para conseguir allí una esposa, mientras se apacigua la ira de su hermano. Su hermano, en cambio, por violencia, por capricho, por enojo, por venganza, por celos, va a la tierra de su tío Ismael y consigue allí una de sus hijas para casarse con ella, y así concluye esta porción. Este es el resumen. Vamos a empezar a estudiar y vamos a hacerlo práctico, directo, y vamos a ver qué contiene, qué riquezas y qué tenemos que hacer o qué podemos ir haciendo nosotros. La porción es alumbrando las generaciones venideras. La porción tiene que ver con establecer un vínculo de luz que asegure la propagación de ella a las generaciones venideras. Hoy vos y yo, que estamos entendiendo esto, podemos tener luz. Las generaciones venideras dependen solamente de una cosa, de que nosotros lo compartamos y de que la generación venidera la comparta a la otra generación, y así no se apague, sino que sea la bendición de Isaac una bendición que figure en los patrones de las familias del futuro. Esa es la intención de este mensaje. Vamos a comenzar hablando, para llegar luego a la profundidad de la porción de la Parashá Toldot, de que estamos en el mes de la luna en Sagitario, el mes noveno. Este mes noveno tiene la particularidad de que es un mes muy fuerte, ya lo vamos a ver, en energía, pero también por la presencia divina, de la luz divina, hay luces, es un mes de mucha luz y de muchos milagros, ¿sí? En este mes, la casualidad, digamos, Noé era convocado a comenzar las generaciones de él, a llenar la tierra de su descendencia. Y estamos justo en una porción que tiene que ver con descendencia y con manifestar esa descendencia a partir de Isaac, que era el hijo de la promesa. Toldot es generaciones. Noé estaba encargado de procrear y de generar, no Noé, sino los hijos de Noé, de procrear y traer generación nueva a una tierra limpia y sanitizada. Y ahora nos encontramos en este mes, justamente en este mes de tanta energía favorable. Y miremoslo, las letras de este mes son la letra Samej y la letra Gimel, cada una refiriendo al planeta rector, que es Júpiter, un planeta lleno de mucha, muy fuerte energía, y la letra Gimel en referencia a la constelación de Sagitario, que es la que influencia el carácter y el perfil de este mes. Y esa es la energía que tenemos que tener en cuenta. Estas letras sumadas, si lo hacemos, Samej vale 60, Gimel vale 3, esto da 63. Para mostrarles que este mes está lleno de la plenitud del Eterno, aquí tengo el nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei. Pero si lo escribimos, si hacemos el relleno, el milui, como se llama en hebreo, la Yod se llama Yod, ese es el nombre de esta letra. La Hei se define así, la Vav se define como Vav Aleph Vav, y la otra Hei como Hei Yod.
Esto es el deletreo de esas palabras, de esas letras. Aquí dice Yod, Hei, Vav, Hei. Y si le damos valor a esto, esto da 10, 6, 4, esto da 20, esto vale 5 y esto vale 10, esto da 15, aquí también da 15, ya tenemos 30 y 20, 50, esto vale 6, esta vale 6 y esto vale 1 y esto da 13. 50 más 13, 63. El nombre rellenado, así se le dice en hebreo, del nombre sagrado vale 63, igual que la valoración numérica de las letras regentes de este mes. Esta plenitud del árbol, esta plenitud del mes, habla de una presencia fuerte dentro de la energía que nosotros tenemos que aprovechar este mes. Tenemos todo el favor de la plenitud del Eterno para hacerlo todo y lograrlo todo, porque es un mes donde Noé y su descendencia tenían que hacerlo todo de nuevo. Había que llenar y conquistar todo de nuevo. Una tierra totalmente desierta y favorable solo a la merced de ellos. Con este entendimiento es que preparemos el corazón para llenarnos de la energía de Toldot, porque esto es de generación y esta gente, ¿no? Y sus descendientes estaban llenos de él. Más allá de que los eventos mostraron algunas cosas en algunos de sus hijos, algunas conductas, nosotros vamos a ver que esa presencia fuerte está aquí. Hasta la semana pasada vimos que este es el árbol de la vida y vimos que estuvimos viendo a Abraham, que ya apareció en escena. Estamos observando la parte emocional o intelectual, que es esta. Esto es reino, esto se llama Malhut, es la manifestación, es lo que se ve, lo externo, y esto es el alma intelectual y emocional, intelectual y emocional. Y acá está la divinidad o la parte superior. De aquí es donde fluye la luz y comienza bajando por Abraham. Abraham fue la primera, es la semilla. Abraham es la manifestación del Gesed, de la bondad. El carácter de Abraham en esta columna derecha de nuestra alma representa el carácter dador que hay en nosotros, el dar prodigiosamente. En la columna opuesta está el contrapeso, que es Geburá, juicio, rigor, medida, y tiene que ver con el patriarca Isaac, que aquí cobra real preponderancia porque es el gestor, junto con su esposa, de la dimensión central que se llama Jacob. Jacob representa la dimensión de Tiferet, y Tiferet se traduce como belleza en hebreo, belleza interior, la belleza de tener dentro de nosotros la plenitud de la presencia del Eterno, la belleza de tener la Torá en nosotros, es la verdad. Ese es el ideal de esta dimensión del carácter del alma, tiene que ver con eso. Isaac es la columna izquierda que representa el deseo de recibir, así como aquí es el deseo de dar. El equilibrio entre ambas, en el balance, empieza a nacer la cabeza de la columna central, que es Tiferet. Jacob se va a convertir es la cabeza central de la columna, es la cabeza principal de la columna central. El trabajo de Jacob es convertirse en Israel. Jacob es el estado del alma en su manifestación más bruta, sin pulir, sin trabajar, sin perfeccionar, sin rectificar y sin elevar, y lo vamos a apreciar en la Torá. Presento esto para que comprendamos, y no hice la circunferencia completa alrededor de Jacob, porque Jacob está justamente en ese estado, en el estado más bruto, más imperfecto, todavía sin llegar a ser tratado por el Eterno. Y lo vamos a estar apreciando.
Vamos a leer la Torá ahora con esta introducción y saber dónde estamos en nuestra alma, porque los personajes que están aquí son nada más ni nada menos que los referentes de las cosas que nos pasan adentro, de lo que tenemos adentro. Y gracias a ellos vamos a poder identificar los lugares críticos para trabajarlos y los lugares donde tenemos luz para potenciarlos. La Torá dice en el versículo 19 del capítulo 25 de Bereshit, de Génesis: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. En este primer versículo hay mucha riqueza, está la definición de esto de alumbrar generaciones, de asegurarnos de que llegue luz a otras generaciones, y la Torá se esfuerza en manifestar en este versículo la riqueza. Hay que ahondar, hay que trabajar. Cuando en la Torá nosotros, o en la Biblia, si vos buscás en la Biblia, buscás Génesis 5 y dice estos son los descendientes o las generaciones de Adán, en el capítulo 5, empieza con que Adán tuvo tal hijo y tal hijo engendró a tal, y a los tantos años murió y después vivió tantos años, y de tal hijo nació tal, y empieza una serie de nombres interminables con una cantidad de descendientes que sería muy difícil tratar de memorizarlos, ¿sí? Y así en el capítulo 5 de Génesis, por ejemplo, comienza por Abraham y termina con Noah, antes de comenzar el capítulo 6, que tiene que ver con el inicio de la preparación de la destrucción de la tierra. Pero en este caso, la Torá dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y el siguiente versículo, en vez de nombrar descendientes, dice, a la edad de 40 años Isaac se casó con Rebeca, o Rivka. De hecho, el primer versículo, estos son los descendientes de Isaac. A la altura de esta lectura, Isaac todavía no tenía descendientes. ¿Cómo puede la Torá atreverse a decir, por decirlo de alguna forma, que Isaac tiene descendientes cuando todavía no estaban gestados sus hijos? Todavía no habían aparecido en escena el proceso de gestación, que es el que se describe después con el nacimiento. Eso es un mensaje. ¿Qué es esto de por lo menos profundizar, incluso de que Abraham fue padre de Isaac, cuando ya la parte anterior dice que Isaac es hijo de Abraham? Bien, como vimos recién, Abraham es Gesed, es el origen del árbol de la vida intelectual nuestro. E Isaac, que es hijo de Abraham, es la columna derecha, es la columna del juicio, del rigor, del deseo de recibir. Principalmente lo miremos por ese lado. Lo que la Torá está tratando de transmitir, y espero poder transmitir yo, o está enseñando, y espero yo poder transmitir, la Torá sí lo transmite, es que cuando habla de descendientes o de tener un hijo, que es el caso, un descendiente es un hijo, lo que está hablando son obras que tienen que tener luz o carencia de luz. Un hijo es el resultado o es el fruto de un esfuerzo nacido del carácter del dar o del carácter de recibir, del deseo de recibir. Lo que yo logro puede ser producto, eso es un hijo, lo que yo logro, el fruto, mi proyecto, mi meta, cuando yo consolido algo y lo logro, puede haber nacido del deseo de dar o puede nacer del deseo de recibir. Vamos a un ejemplo. Yo quiero poner una casa para alimentar niños de la calle y cuando lo logro tengo un hijo que se llama casita de alimentos. Pero nace del deseo del dar y eso tiene luz propia. Ahora, si yo hago el deseo de recibir, quiero a toda costa conseguir un viaje para ir de vacaciones a un lugar e ir a a una distracción, al casino, a cualquier lado, voy a decir cualquier cosa,
Lo estoy haciendo desde el deseo de recibir. Ese es otro hijo que no tiene luz propia. Porque es para mí. Es la luz directa. Cuando un fruto solo tiene mi deseo de recibir, eso es luz directa. Empieza y termina ahí, se terminó y yo volví de vacaciones y tengo que seguir como antes. En cambio, cuando tengo luz retornante, cuando yo hago algo del dar, esa casita de alimentos va a seguir generando más luz a otros, más luz a otros, y va a sacar a muchos de la ignorancia, del abandono, de la soledad, del dolor, de la angustia, porque nació del deseo del dar. Por eso la Torá tiene que aclarar que Abraham es el padre de Isaac. Porque la pregunta es, si Isaac, que representa el deseo de recibir, y no es quitarle mérito a Isaac, si Isaac es el deseo de recibir, ¿tiene derecho, o sea, está bueno que Isaac tenga hijos? Porque lo que vamos a hacer es agrandar el mal del deseo de recibir. Digo el mal porque el deseo de recibir en forma absoluta es malo. No produce luz a otros, simplemente produce luz para mí. Eso es egocentrismo, eso es egoísmo. Me convierto en un ególatra que quiero todo para mí, deseo recibir, deseo recibir, deseo recibir, y no comparto, es para mí. Entonces, la Torá tiene que aclarar que por ser hijo de Abraham, está bueno que Isaac tenga hijos. Pero va a haber un proceso, porque Isaac es deseo de recibir. No es del mismo lado que Abraham. Voy a leer. Aquí dice, déjenme leer. El versículo 20 dice, a la edad de 40 años, Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Versículo 21 dice que Isaac suplicó a Elohim frente a su esposa porque ella era estéril. Y el versículo ¿dónde está que lo leí recién? Isaac era, acá está, el versículo 26 dice, salió después su hermano que tenía la mano aferrada al talón de Sab, lo llamó el nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando le nacieron los hijos. Cuando se casó y empezó a buscar la concepción de hijos, tenía 40. Cuando lo logró, tenía 60. 20 años. 20 es en hebreo la letra Kaf. Y la letra Kaf es 10 más 10. ¿Qué es 10 más 10? Me parece tonto, qué novedad. 10 más 10 es la plenitud de la luz de arriba y la plenitud de la luz de abajo. Esto se llama luz retornante. Por eso Isaac no pudo tener hijos inmediatamente de haberse casado. Tuvo que pasar 20 años, más allá de la súplica al Padre Eterno y del trabajo de oración con su esposa Rebeca. Él tuvo que perfeccionar su deseo de recibir, porque su deseo de recibir es solo 10. El deseo de recibir es solo 10. Recibo para mí y no le doy luz a más nadie. Cuando yo hago un trabajo desde el Gesed, desde la bondad, lo que hago es luz retornante. Doy y esa luz vuelve y sube. Y de arriba vuelve con más fuerza y vuelvo a dar. Eso es, ese 20 no es una casualidad. No es ni 18, ni 21, ni 14. Tardó 20 años porque él tenía que perfeccionar su deseo de recibir. Y lo que generó fue 2 hijos. Esaú, que está en esta columna, en el deseo de recibir, ahora lo vamos a ver. Y Jacob, que es la base de la perfección, que es la cabeza de la columna central. El balance entre el dar y el deseo de recibir.
Jacob es la base, es una nueva identidad. No es la mezcla de ambos, sino que es la potenciación y la unificación y la nueva gestación de una dimensión que tiene que ver con nuestro corazón, la esencia de nuestro corazón. Y aparecen en escena Esaú y Jacob. La Torá va a hacer un currículum de estos dos muchachitos que traen ciertas particularidades del momento de la concepción. Versículo 22 del capítulo 25, los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca a mí esto? Primera queja de Rebeca. Y fue a inquirir al Señor y el Señor le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre y 2 reinos serán separados de su seno. Un reino prevalecerá contra el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días de dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Salió el primero colorado y todo velludo, como manta de pelo, y lo llamaron Esab, que significa peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esab, y lo llamó con el nombre de Jacob. Jacob viene de la palabra Ekev, que significa talón, por eso tiene ese nombre. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron. Esaú era diestro en la casa, hombre diestro en la casa, hombre de campo. Y Jacob era hombre íntegro que permanecía en tiendas. Permanecía en tiendas. No era una persona social. Él estaba en tiendas. Esaú era hombre de campo, era hombre diestro en la casa. Él estaba siempre afuera. Él se relacionaba con los de afuera. El versículo 28, Isaac amaba a Esab porque comía de su casa, pero Rebeca ama a Jacob. Este es el currículum de estos personajes que está resumido en estos 5 tópicos o puntos que yo puse aquí. Esab representa el deseo de recibir. Por eso Jacob dice que Isaac amaba a Esaú, porque era de su mismo lado. Lo amaba porque comía lo que el hijo le preparaba de su casa, de su cacería. Esaú representa a Roma. Esaú es el padre de Edom. Edom es Roma, el sistema romano, no de la ciudad de Roma. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un sistema que es materialista, que se maneja con la fisicalidad, se maneja con la realidad, con la materia, reacciona y actúa en función de lo que toca. Esab dice, era diestro en la casa. La persona que vive de la casa vive en la supervivencia. Él era una persona en constante supervivencia. Él comía lo que cazaba y si no cazaba no comía. Él dependía de lo externo. De hecho, la primogenitura la perdió por una realidad. Él decidió, él tenía hambre, él volvía del campo y tenía hambre y encontró a su hermano preparando un plato de lentejas, un guiso rojo, así lo llama la Torá, y él le dijo, dame de eso, y Jacob aprovechó esa oportunidad para decirle, te lo cambio por la primogenitura, y él dijo, si voy a morir igual, así que, y aceptó. La realidad e hizo perder la verdad. De hecho, hay un 6º punto que es dualidad para la vida de Esaú, porque Esaú era una cosa afuera y otra cosa adentro. Por eso la Torá, y esto lo explicamos en un video aparte, Isaac dice que amaba, está en tiempo pasado el verbo amar, porque Isaac lo convencía, lo seducía a su padre para conseguir cosas y le traía a cambio animales o platos preparados de la cacería que le había logrado. Pero él afuera no tenía ningún tipo de respeto u honra a sus padres. De hecho, él se casó con mujeres que no eran aprobadas por sus padres, eran mujeres hititas,
y sus padres nunca estuvieron de acuerdo, nunca fueron consultados. Él simplemente hizo lo que hace el deseo de recibir. Para mí no me importa lo externo. Eso es lo que tenía Esaú. No era una persona con integridad. Jacob representa al reino de Israel, al reino de los cielos. Representa la espiritualidad que está concentrada en el corazón. De hecho, el corazón es el órgano que representa a la dimensión de Tiferet. Él estaba en la verdad. El que permaneciera en tiendas, las tiendas representan los lugares de estudio. Como si hoy estuviera, si dijera, bueno, se la pasa en un instituto bíblico, por decirlo de alguna forma, pero él estaba concentrado. Él no tenía relación con el mundo exterior. Él era inocente con respecto al mundo exterior. Él no tenía ningún tipo de conectividad con los de afuera porque no estaban en el mismo sentido espiritual que él. Y por eso él era una persona íntegra. Él era completo. Y por eso dice que Rebeca ama a Jacob. Y ese verbo ama está en presente continuo. Es algo eterno. Es algo que no perdió vigencia. Porque él era íntegro y no se movía por lo externo, sino por lo interno. Él solamente se manejaba por las convicciones que el estudio de la Torá le permitía reconocer. Este es el diagnóstico de lo que hay adentro tuyo y adentro mío. El deseo de dar equilibrado, porque es la columna central, contra el deseo de recibir. Y el preguntarse constantemente si el próximo hijo que voy a tener, ya parados en el lugar de Isaac, el próximo hijo es el próximo proyecto, el próximo deseo. Aquello que estoy planeando forma parte de mi deseo de recibir o viene de un deseo de luz, un deseo de tenerlo para poder dar. Ese es el secreto. Y esto es lo que hay que transmitir a las generaciones venideras, que ellos aprendan, la descendencia, mi hijo, tu hijo, que aprendan a saber si eso que tanto anhelan les va a hacer bien y les va a servir para hacer bien o solo es una satisfacción personal, si es conveniente. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir siempre está vigente. Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, o no todo edifica. O sea, yo lo que tengo que decidir o definir si somos personas de justicia, de la justicia del reino, es elegir tener hijos que produzcan edificación, produzcan conveniencia no solo a nosotros, sino a la unidad que representamos en el Eterno con nuestro entorno. Y no a deseos particulares o personales que lo único que hacen es generar una desconexión. Y eso es el espíritu de Esaú, que siempre estaba afuera. Él estaba en el campo, él estaba tocando tierra. La tierra es materia, la materia es lo físico. Y eso es lo que definía. Este perfil va a definir, estos dos perfiles van a definir el entendimiento de Isaac para dar la bendición final. Y antes de llegar a eso, hay un capítulo en el medio, entre el 25 y el 27, que tiene que ver con la historia de Isaac en Gerar. La ciudad de Gerar está en la franja de Gaza y estaba ocupado por filisteos. Los Filistín en hebreo son los que los romanos llamaron Palestina. Y es el lugar de conflicto que hoy todos conocemos, es público conocimiento, es el corazón de la guerra con Israel. Ese lugar es tierra heredada a Abraham o prometida a Abraham de parte del Padre Eterno, ocupada por filisteos por acción de Roma, no en este tiempo, sino en el tiempo de Roma. Y entonces tenemos este conflicto que está costando muchas vidas, ha derramado muchísima sangre y tiene
en velo a muchas naciones alrededor, muchas que quieren tener enemistad. Pero cuando escuchemos la bendición que Isaac le da a Jacob, vamos a entender cuál es el final de este capítulo de nuestra vida, o de la vida que estamos viviendo. En Gerar los filisteos representan también el deseo de restringir o de recibir, de impedir que haya elevación de conciencia y rectificación del alma. Porque los filisteos habían tapado los pozos que había abierto Abraham. Los pozos representan las fuentes de sabiduría, del conocimiento. Era en Beersheba y esos son 7 pozos. Y los 7 pozos representan estas 7 dimensiones del carácter divino del alma. Cuando están abiertos tienen agua, entonces estas dimensiones producen luz y transmiten luz. Pero cuando los filisteos los traban, los tapan, lo que hacen es poner lo que se llama en hebreo una cáscara, clipá, cerrarlos, taparlos. Los filisteos representan todos esos factores de la columna derecha, de la columna izquierda, del deseo de recibir, para evitar que el deseo de dar se manifieste, el deseo de producir luz se aplique, se disfrute y afecte a otros. Por eso Isaac va a rectificar eso. Siendo columna izquierda, deseo de recibir, él va a abrir 3 pozos. Luego, en 2 va a haber batalla, en el tercero va a haber espacio. Y finalmente va a quedar rectificado eso. Lo que hace Isaac es rectificar los pozos de sabiduría, rectificarse él, rectificar esta columna y corregirse. Si vamos a la porción anterior, vamos a la porción donde fue sacrificado, donde iba a ser sacrificado Isaac, cuando el deseo de dar tenía amarrado el deseo de recibir, que es Isaac, para matarlo, el Eterno Padre, a través de un ángel, le dijo: no le hagas daño. Lo que le está diciendo es que el deseo de dar no puede matar al deseo de recibir, sino que juntos tienen que convivir para perfeccionar el equilibrio, el balance del alma. Y Isaac, gracias a sobrevivir a ese sacrificio, puede corregir las fuentes de provisión de sabiduría, que son los 7 pozos de Beersheba, esa fluidez que había. Esta es la explicación de la batalla con los filisteos, o del encuentro con los filisteos en Gerar. La bendición final tiene que ver con lo que va a hacer Isaac, viendo que se está muriendo, y manda a llamar a su primogénito. Su primogénito biológico es Esaú, pero espiritualmente, legalmente, o mejor dicho, aprovechando la oportunidad, Jacob se quedó con esa primogenitura. Por eso la astucia de Rebeca, metiéndose en medio de esta situación, hace que Jacob finja ser el hijo primogénito, finja ser el Esaú que Isaac esperaba bendecir. Y van a aparecer 3 elementos que 3 declaraciones de Isaac que los vamos a reconocer y vamos a prestarle atención. Vamos a leer en el capítulo 27, el versículo 22 refiere a que Jacob ya lo llama al supuesto Esaú, y Esaú dice: acá estoy. Y Jacob se acercó a su padre Isaac, así dice el versículo 22, disfrazado de Esaú, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Voz y manos, 2 elementos que Isaac detecta o utiliza para descubrir la identidad de aquel que iba a recibir la bendición.
La voz es de Jacob, pero las manos son de Esab. Las manos representan las obras. No necesariamente el deseo del dar, las obras del dar, sino las obras por el deseo de recibir. Pero la voz de Jacob representa la conexión con lo espiritual. Vamos de vuelta. Las manos realizan obras concretas y eso tiene que ver con la materia. Por eso dice, las manos son las manos de Esab, son las manos de lo físico, de la realidad, son las manos de Roma. Pero la voz es la que se conecta con lo espiritual, es la que sabe hablar, el que está conectado con el Eterno, habla palabras del Eterno. Cuando Simón Pedro, siguiendo a un Yeshua capturado y llevado ante el concilio, Simón Pedro queda en el medio del patio, enfrente de donde estaba el jurado de los fariseos, y las personas que estaban allí lo detectaron y lo identificaron y le dijeron, vos sos uno de los que seguía a Yeshua. Y él negó 2 veces, pero la tercera vez uno de los que estaba ahí le dijo, yo no sé, no tengo la seguridad, pero por tu manera de hablar, vos sos uno de ellos. Y ahí Pedro no pudo decir nada. Tu manera de hablar representa qué hay en tu corazón y identifica el nivel de conexión con el Padre Eterno. Tu manera de hablar representa la conexión. Tu manera de hacer representa tu conexión con lo físico. Y cuando tu conexión no es con el Eterno, siempre vas a estar conectado con el deseo de recibir, que es lo físico. Por eso Jacob, aquí la Torá dice que la avanzó con la bendición. Pero él sabía que su hijo no tenía una voz sensual, agradable, dulce, que tenía Shalom. Una persona de campo, con todo respeto, y una persona que anda en la casa y que anda todo el día en las afueras, tiene un lenguaje más bien vulgar que un lenguaje espiritual. Y a raíz de eso, cuando lo va a besar, en el versículo 26 dice, le dijo su padre Isaac a Jacob, acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Isaac sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo y le dijo, mira, la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Yahweh. Quiero llamar la atención con esto. Se acercó y lo besó. Él sintió la fragancia, no de su piel, de sus prendas. Pero las prendas, si lees más arriba, son las prendas que Rebeca, su madre, le sacó a Esaú para ponérselas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu interior contamina o perfuma tu exterior. Cuando tu interior huele bien, tus ropas huelen bien. Y cuando tu fragancia es agradable, en todos lados caes bien, sos bien aceptado. Pero cuando vos olés feo, quiere decir que adentro tuyo también hay olor feo. Y esto es muy importante. Voy a terminar diciendo la bendición. La fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Adonai, y que Elohim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de cereal y de vino. Que te sirvan los pueblos y naciones, se posternen ante ti, que seas amo de tus hermanos y se posternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldices, benditos los que te bendicen. Esta es la bendición que un padre le hace a su hijo. Esta es la manera de que un hijo avance en luz. Jacob jamás había salido. Por eso yo dibujé la dimensión de Jacob a medio en un semicírculo. Porque, por una sola razón, porque Jacob no tenía la experiencia con el mundo exterior.
Jacob era un alma pura, pero todavía sin rectificar. O sea, bruta, pura, pero a la vez bruta. Necesitaba del proceso de rectificación. En la porción que sigue, él va a salir de la zona de confort. Él va a salir debajo de mamá y papá. Él va a salir afuera. La Torá muestra que es para preservar su vida porque su hermano lo quiere matar, pero esa necesidad, esa situación, ese caos hace que Jacob, que representa el alma, pueda salir a corregir. ¿A dónde va a ir? A una zona idólatra. ¿A dónde vivís vos? ¿A dónde vivo yo? En territorio idólatra. Vivimos en territorios llenos de idolatría, llenos de prejuicios, lejos de lo que Dios pide que hagamos para vivir, que se haga para vivir en comunión con Él. Bueno, así va a ir Jacob, que representa el alma, para ir y rectificarse. El alma va a salir con una mano atrás y una mano adelante. Jacob va a salir sin nada, pero sale con lo más importante, que no son bienes materiales, es una bendición poderosa. Tu hijo, tu hija, tiene que salir cada día, cada semana con una bendición poderosa. No importa cuánto posea hoy, no importa su capacidad intelectual, no importa su nivel de progreso, no importa su condición social, su nivel de alfabetismo, no importa. Lo que importa es que tu voz sea una voz que bendice, una voz que trasciende su corazón, que le graba en su corazón y en su mente las palabras para que esa persona se confíe en sí misma, porque si no, no se va a cumplir en la gran instrucción del Eterno. Ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con una bendición como esta, un niño hoy empieza a creer que puede, empieza a confiar que es capaz, empieza a entender que tiene el talento, la habilidad y los dones para lograr aquello que le arde en su corazón, y tiene el respaldo de quien lo bendice, que es su Padre. Esa voz tiene que seguir, no tiene que ser una excepción porque lo aprendió en una reunión de estudio como la de hoy. Tiene que ser un hábito en la boca de un padre, bendecir a su descendencia para que su descendencia recuerde cuando sea adulta y tenga familia que él está en ese lugar porque llegó gracias a una bendición que de niño se la daban, y ese padre ahora va a empezar a dar bendiciones a sus hijos, y así de generación en generación se va a empezar a ordenar el modelo de familia que la sociedad necesita para que haya más luz que tiniebla, para que haya más progreso que miseria, para que haya más riqueza que pobreza, que haya más esperanza que frustración, fracaso e incertidumbre. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos. Shabbat Shalom.